Ahora sí, estamos grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Mentes Caóticas, el segundo de esta temporada. Y hoy tenemos a una persona muy especial, pues que ya conocéis porque ya ha estado en Mentes Caóticas y tenía muchas ganas de que volviera y volverá en el futuro, que tenemos una invitada. Y también la conocéis de algunos vídeos en los que ha colaborado en el canal, muy interesantes sobre inteligencia, sobre el cociente intelectual, también uno de las navidades pasadas sobre alta sensibilidad. Así que bueno, tenemos aquí ya la conocemos, pero Paloma Merello, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí otra vez. Y te voy a pedir otra vez que te presentes, aunque ya te conocemos, ¿no? Pero bueno, ya sabes, estas presentaciones iniciales, que hoy va a ser un poco más personal porque a mí me interesaba mucho conocer la experiencia personal de Paloma con las altas capacidades, más allá un poco de lo profesional, porque bueno, mi idea en esta nueva temporada de Mentes Caóticas es poder compaginar pues entrevistas un poco más formativas, no formativas, sino teóricas con profesionales y también experiencias personales, ¿no? Entonces, que haya como un poco de todo, un mix, así que, bueno, hoy Paloma se va a abrir y nos va a contar pues su vida, que nos gusta a nosotros que la gente nos cuente su vida, porque a mí me encanta, desde luego. Así que nada, muchas gracias Paloma y bueno, ya te puedes presentar si quieres. Esta es tu casa, o sea que Muchas gracias, Sandra, nada, por invitarme. Tengo que decir que la verdad que acepté así sin pensar, porque yo para estas cosas soy muy lanzada, todo me parece estupendo, pero por otro lado, no estoy tan acostumbrada a participar en este tipo de vídeos en el que la protagonista no es la teoría de la que voy a hablar o el conocimiento o tal, sino que voy a hablar de mi vida. Y eso me hace sentirme un poquillo menos cómoda, quizá, ¿no? sí, Así que, porque yo qué sé, en el fondo, pues te estás exponiendo y no, hay, me he cuidado mucho de exponerme muchas sí. veces a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces eso además saldrá en la conversación. Me presento porque aunque a lo mejor mucha gente ya me conoce, pues por otro lado habrá gente que no me tenga fichada ni de mi canal de Instagram ni nada, Claro. entonces porque igual lo encuentran este vídeo. Entonces yo soy Paloma Merello, soy profesora titular de universidad en la Universidad de Valencia, concretamente en el departamento de contabilidad, que suena un poco rara, o sea, soy profesora titular de finanzas y contabilidad. Y, y nada, allí doy docencia, investigo, tengo dos doctorados, uno en estadística, otro en administración y dirección de empresas. Y parte de mi investigación y de mi actividad docente la dedico ahora mismo a también la identificación y la atención de alumnado con talento en el ámbito universitario específicamente. Entre ellos pues participo en el programa DACIU y luego pues tengo proyectos de innovación educativa para eso, identificar y orientar el talento en la universidad y otras cosas. Y divulgo en Instagram desde hace un par de años sobre este tema. Sobre altas capacidades. Y hoy, bueno, hoy mi idea era que nos contaras un poco tu experiencia personal, ¿no? Con respecto a las altas capacidades, sobre todo porque en muchas ocasiones recibo, bueno, mensajes contradictorios de gente que ve vídeos diferentes, ¿no? Por ejemplo, el primer episodio de Mentes Caóticas estuvo Raquel, que era una chica que, si no me equivoco, estaba en el programa DACIU, no sé si es solo en la Universidad de Valencia. No, DACIU es por, hay Vale. como 15 universidades por todo el territorio nacional, o sea que sí. Vale, pues ella estaba precisamente en el programa Dacio, entonces nos contaba su experiencia de una manera muy positiva, ¿no? De cómo a ella le había ido bien en su trayectoria, ¿no? Y había gente que me comentaba, pero Sandra, cuenta experiencias negativas porque hay gente que las ha tenido. Y luego, cuando subo vídeos de experiencias negativas, la gente me dice, pero es que no es todo tan negativo, pero es que yo no me identifico con esto, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa siempre es poder compartir, pues, experiencias de todo tipo para transmitir pues que hay gente a la que le ha ido bien con identificación o sin ella, a gente a la que le ha ido fatal con identificación o sin ella, por las altas capacidades en específico o por un conjunto de circunstancias, que siempre obviamente son un conjunto de circunstancias, ¿no? Porque todo es multifactorial. Y luego hay experiencias simplemente que son neutras, ¿no? En plan de ni bien ni mal, pues me ha ido, ¿no? En la vida y ya está, o me son irrelevantes mis altas capacidades, o sea, hay de todo en esta vida, ¿no? Entonces, mi idea es como compartir un poco de todo y por eso quería pues que nos contases un poco tu experiencia personal. En principio,
quería haber empezado como por la infancia y adolescencia, ¿no? Pero me está pareciendo ahora más interesante que nos cuentes primero cómo te descubriste y luego ya ir a la infancia, ¿no? Porque tu Vuelvo caso atrás. fue de identificación tardía, claro. Sí. A ver, yo una de las cosas que quería que después de cuando, o sea, que quede en la esencia del vídeo, es que yo creo que tampoco es que haya, que no se puede hablar, es que nos encanta dicotomizarlo todo. Y yo creo que no se puede hablar tampoco de experiencias buenas, malas. Eh, las experiencias son balances y no hay nadie que no tenga luces y sombras en sus experiencias. Lo que Eso pasa es que es. tú luego al final pues sacas, reescribes un poco tu historia y sacas, no sé, el resumen o dices, pues voy a hacer que pese más esto o lo otro, o pese a tener este hándicap, pues yo no sé, no estoy dispuesto a, que, ¿no? a pensar que esto serie de fracasos, o pues me lo tomo como oportunidades, o me lo tomo como retos. Entonces, creo que mucho tiene que ver con la personalidad y con cómo leemos la trayectoria vital. Es verdad que hay gentes y casuísticas, pues yo qué sé, o sea, no digo ya con la alta capacidad, con cualquier cosa, pues si tú has tenido, o sea, has sufrido un trauma infantil, pues Claro. joder, eso es una putada, ¿vale? Y lógicamente va a marcar tu trayectoria, pero pese a eso hay quien incluso al final saca un balance positivo, vital. Entonces, bueno, Mm, yo simplemente voy a contar un poco porque creo que puede haber mucha gente no identificada que, que sí que coincida o gente que tiene a sus hijos identificados y que los vea, bueno, desarrollarse bien y eso no quita que luego a lo mejor tengan, yo qué sé, sus más y sus menos en momentos concretos de la vida, pero que al final pues puedan, no sé, vivir o tomar las decisiones o estar, que reine un poco la calma, ¿no? En general. Entonces yo sí, yo me sí. identifiqué, de repente, tengo que decir que cuando era jovencita, nunca nadie, o sea, yo nunca me hice un test profesional ni nada por el estilo, porque en el colegio no identificaban a gente, ni, no sé, no me topé con ello, pero ni en el instituto me hicieron ninguna prueba de nada. Pero en la universidad yo sí que se ve que sentía cierta diferencia y ya entonces, que empezaba a ver internet un poco más así, recuerdo que una vez hice online un test muy largo de CI, que será, claro, era online, pero tengo que decir que clavó bastante el resultado. Sí, Ahora que lo sé, a posteriori, me salió bastante bien. Es verdad claro. que es un test, o sea, fue un test que ya no sé ni de dónde lo saqué, muy largo, ¿eh? Estuve una hora y pico, no sé qué, mucha Mm, variedad de tipo de preguntas y tal. Y, y entonces, nada, me quedé un poco con esa sensación. O sea, yo luego rememorando digo, hostia, pues sí, yo hice eso en la universidad porque se ve que tenía algún tipo de interés de saber. Pero luego ya no volví a hacer claro. caso de nada. Y entonces, cuando ya apareció en la familia, empezó a rondar y a haber identificaciones y tal, de niños y cosas, pues entonces yo empecé claro, primero no sabía ni que el nombre ahora era alta capacidad. Yo manejaba el Claro. superdotado de toda la vida, ¿vale? Para mí era eso y entonces un poco lo transcribí igualmente a eso, porque yo lo que quería era tener la noción de lo que para mí significaba eso, ¿no? Es el ser superdotado de entonces. Me da igual si es altas capacidades o no, implica ese nivel de diferencia intelectual, ¿no? Y nada, y entonces al empezar a encajarme muchos rasgos y pensar, ostras, pues a lo mejor sí que hay una diferencia que yo siempre he intuido, ¿no? Yo siempre tenía la sensación de que esa diferencia existía, pero por otro lado me parecía súper, no sé, de flipada pensar que la diferencia sería Claro. tan significativa, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, pues seré un poquito más aventajada. No lo sé, o sea, pienso que es muy difícil que uno saque qué lugar ocupa, ¿no? Que se sitúe en ese paisaje de la capacidad de lo que suele tener la gente, más o menos, pues yo me quería situar ahí y siempre he tenido como esa inquietud. Entonces, ya al final no me podía sacar de la cabeza el que necesitaba saberlo. Y nada, me hice una evaluación profesional y nada, confirmó efectivamente que tenía alta capacidad intelectual con un perfil bastante evidente y tal. Y nada, y entonces la verdad es que me, mm, vamos, no me supuso un cambio en ciertas, o sea, en cómo yo a partir de entonces quería leer ciertas situaciones o quería permitirme a mí ciertas licencias, a lo mejor, que antes me tenía menos permitidas, y entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no voy a tener confianza en esto, ¿no? En que tengo yo esta capacidad o en Ujú. lo que sea.
pero por otro lado no me supuso ese quiebro, ese duelo de que se habla muchas veces sobre pues qué podría haber sido, qué podría no haber sido, porque a mí no me ha ido tan mal al final de la película, ¿no? Haciendo el balance, aunque haya pasado momentos en los que a nivel académico o tal, pues podría haber lucido más y todo eso acaba influyendo en pues, cosas de mi personalidad y de mi seguridad o de lo que fuera. eh, Al final yo ahora mismo pues tengo un trabajo bien reconocido y me dedico a la investigación, o sea que decir, es un perfil como intelectual, ¿no? Entonces, pues Claro. claro, no tenía tanto esa espinita. Mm. Y en lo bueno, me han surgido muchas preguntas, pero justo al decir esto, ¿en lo artístico no tienes ninguna espinita? A ver, tengo muchas espinitas en muchísimas cosas, Ya. pero es una de las cosas, claro, tengo la espinita de no ser matemática, por ejemplo, o de no ser, dedicarme a una disciplina así. O sea, a mí me gusta mucho lo cuantitativo, pero yo cuando fui a elegir mi carrera me barajaba 7 carreras de 7 disciplinas distintas, entre ellas una era Ah, Bellas Artes, porque mi padre es pintor, otra era magisterio, otra era ingeniería química, otra era matemáticas, otra era, y entre todas, de repente mi madre me dijo, pues no sé, yo creo que administración ADE no está mal y para, bueno, pues un trabajo así también, más como más femenino, como suele ser con mejor horario y cosas, tal, porque yo siempre he tenido claro que quería tener hijos y como tenía ni idea de qué quería hacer y en general se me daba bien también todo, pues tampoco, pues venga, pues vamos a probar aquí. Entonces tengo lo que pasa es que no lo vivo como espinitas. ¿Ves? Yo, al claro, menos claro. mi manera de vivir la vida es siempre el decir, bueno, la situación que era la que era en ese momento y eso me llevó a tomar la Eso decisión que es. fuera. Entonces, no me flagelo con esas cosas, sino que pienso, Mm. bueno, pues ahora que tengo esta otra información, ¿cómo reoriento sabiendo que a lo mejor me gusta esto o cómo lo puedo integrar yo creo que sin desmontar mi vida del todo? ¿No? Y entonces creo que eso lo hago más o menos bien. Pero sí que me gusta, lo artístico también me gusta, ¿eh? No te creas, a mí siempre me ha gustado Sí, cantar, pero me da mucha vergüenza, en fin, pero ya si me viviera pasa. otras vidas, Total. Pues es que, no sé, me ha parecido una pregunta así interesante porque yo creo, tengo como, no sé, un poco la percepción o la sensación de que cuando esa espinita pesa más, viene un poco más de a lo mejor haber tomado la decisión, no desde el, porque al final si tienes 7 caminos no puedes elegir los 7, ¿no? Pero si la has tomado desde la desconfianza en ti mismo, la has tomado para ocultarte, ¿no? Por ejemplo, un poco, pues bueno, ese problema que tienen algunas personas, yo creo que es ahí cuando pesa un poco más, o sea, como que siento que hay factores, ¿no? Hay intrapersonales que juegan un papel importante en que eso sea una espinita o no, y luego que de ahí venga pues todo ese duelo que tienen algunas personas. no lo sé, la verdad es que creo que son tantos los factores que influyen que, o sea, Totalmente. yo sí que soy consciente de que algunas, o sea, de la decisión de la carrera, por ejemplo, pues sí que me pilló en un momento en el que tenía menos confianza en mis capacidades de las que tengo Mm, ahora. Entonces, sé que ahora me hubiera sentido más fuerte para elegir otro tipo de carrera, ¿no? claro, Pero luego también es verdad que no, que siempre he querido ser pragmática y práctica para poder compaginarlo con una vida en la que yo pues también fuera madre y muchas cosas. claro. Entonces, ahí, por eso te digo, tendría que vivir vidas pero paralelas totalmente, porque me Sí, encanta, por ejemplo, la moda o la decoración, me apasiona, ¿eh? Y, o sea, me sí, hubiera encantado ser, pues no sé, fotógrafa de moda en Nueva York, pero claro, ni tendría hijos, ni, o sea, es claro, una claro. vida, pues eso, un sueño fantasioso y ya está, o sea, lo dejo ahí y ya está, ¿no? Porque es que es imposible todo y tampoco renunciaría a tener mi familia. Totalmente. Sí, que al final, pues eso, son decisiones, ¿no? Yo tengo la sensación de que cuando va pasando la vida, ¿no? O sea, se abren como más pasados alternativos, futuros alternativos de decisiones, ¿no? Que podrías haber tomado, que dices, ¿cómo sería mi vida ahora, ¿no? Y cuantos más años pasan, es como, wow, madre mía, con, ¿no? Esas pequeñas decisiones que podrías haber tomado, todas las vidas paralelas que podrías tener. Y sí, sí. Y bueno, con respecto a la infancia, ahora vamos a volver un poco. Volver. ¿Tuviste
en algún momento, o sea, de pequeña, ¿no? Como esa sensación de diferencia que sí notabas en la universidad, o sea, de pequeña, tanto si lo notabas tú, ¿no? A lo mejor esa sensación de me siento, ¿no? Un poco diferente, porque esto también depende mucho del entorno, ¿no? En el que esté cada uno. Y también si alguien lo notaba o alguien te dijo algo en algún momento, que creo que antes has dicho que no hubo como ninguna, bueno, sospecha formal de que se hiciera una evaluación, ¿no? Pero a lo mejor sí había, ¿no? Alguna sospecha de Yo Paloma va creo, más rápido, también si sí, fuiste precoz, no sé si fuiste precoz, sí, sí, entiendo que soy, sí. o sea, sí, a todo sí, a todo lo que Sí me a has dicho, todo. sí, sí, a todo, Sí, sí, sí. Yo, pues, por ejemplo, empecé a hablar muy pronto, súper pronto, y además mucho. Entonces era nada, tenía un año y además era pequeña y menuda y hablaba pues sorprendentemente. Entonces llamaba mucho la atención. O sea, que decir, eso siempre se vio, ¿no? Que hablaba muchísimo y que era muy pronto, muy rápida. O sea, fue muy precoz en ese sentido. Y, y luego a nivel escolar también. O sea, se me daba todo bien, súper fácilmente y entonces iba fenomenal. O sea, durante toda la primaria y demás, pues sin esfuerzo ni nada, vamos, era la mejor, básicamente. O sea, es que iba muy bien. sí, Y eso, yo no tenía que hacer esfuerzo ni nada, y eso se sabía, vamos. Lo que pasa es que no había en mi colegio, no, que yo sepa, a mí no me consta que se evaluara a la gente ni que el profesorado dijera claro. nada. Simplemente, Sí, en el mío el- tampoco. claro, o sea, no se hacía. Yo soy del año 87, nacida en el año 87, y sí que es verdad que luego cuando fui al instituto había gente que ya venía acelerada de sus coles, lo que quiere decir que se empezaba a hacer, pero en mi colegio, ya te digo yo, nunca había acelerar a nadie, incluso en la época de mi hermano, que tiene 8 años menos, tampoco. Así que no era algo que hubiera ahí, pero vamos, te quiero decir, era bastante evidente que facilidad tenía mucha facilidad. Y sí que Sí, vamos, los profesores se lo han dicho a mis padres y mis padres mismos lo sabían, porque es algo que luego con el tiempo, ahora cuando por ejemplo me he evaluado y tal, a veces me decían, pero ¿por qué necesitas saberlo? ¿No sabes ya que, yo qué sé, siempre has ya, sido muy lista y siempre, no sé, ya lo sabemos todo el mundo, ¿no? Es como, digo, ya, pero no sé, hay como grados, hay niveles y hay pues el que sabe, no sé, avispado y tal y cual, y no sé, yo quiero saber exactamente, ¿no? Y entonces, y además, personalmente sí que he notado siempre también una diferencia, tanto mm, intelectual como en el cómo, o sea, como en... Mira que a mí no me gusta el rollo este de llevármelo a lo emocional todo y demás, pero sí que es verdad que yo creo que desde yo tengo conciencia desde muy pequeña pues de analizar todo realmente muy profundamente y de una manera yendo muy a la esencia y llevándomelo todo a algo muy trascendente y entonces, claro, eso siendo pequeña, cuando a lo mejor en el colegio el resto de compañeros pues no están a esos temas, ¿no? Pues, claro. pues entonces a mí me generaba una diferencia, ¿no? Y también me pasaba que, mira, que yo misma, ya te digo, siempre que divulgo, digo, no se puede generalizar con el alto sentido de la justicia, no sé qué, pero a mí sí me pasaba. O sea, Sí, yo digo que no se puede generalizar porque lo que hay que tener en cuenta es que el sentido de la justicia entre cada uno varía y precisamente claro, claro. no, en la edad adulta es más difícil porque los problemas son más complejos y no es tan fácil evaluar qué está bien y qué está mal. Pero cuando eres más Mm, pequeño, cuanto más pequeño eres, si además eres una persona, pues eso, como defensora y luchadora y apasionada, que eso sale en los test de personalidad y a mí me sí, pasa, vamos, yo soy muy así, pues claro, me pasaba. Entonces, claro, eso lo notaba yo, ese que se me removía todo cuando trataban mal a alguien, cuando algo no era justo, cuando tal, y lo veían los demás porque yo me revolvía, claro. me defendía o creaba un grupo alternativo de gente y eso me aislaba a lo mejor del grupo guay, yo qué sé, ¿no? Ese tipo de cosas. Mm, Entonces, por eso, sí, yo lo he vivido todo, pero todo eso, pero no tengo tampoco un recuerdo malo, ¿sabes? Porque yo, pues bueno, generé pues ese grupo de amistades y demás en los que yo me sentía más cómoda y a lo mejor pues no tenía que tragar con dinámicas claro. que a mí no me gustaban.
Y bueno, ya que has mencionado este tema, por si quieres contar un poco más del tema relaciones sociales, grupos y tal, cómo, bueno, un poco esto que has mencionado, ¿no? De que te hiciste ahí como tu propio grupo, ¿no? Y que tú no querías un poco, digamos, hacer las cosas como las hace todo el mundo, ¿no? ¿Cómo te sentías en este sentido y cómo fue tu socialización en esa etapa, sobre todo en la primaria? Pues mira, yo al empezar la primaria, o sea, cuanto más pequeños, mejor, porque en parte yo creo que había como menos competitividades. La demás gente Mm, era más sencilla, tenía menos aspiraciones a nada y entonces era todo más sencillo. Conforme nos fuimos haciendo más mayores, pues ya empezó a haber, no sé, más ganas de marcar territorio, ¿no? Y entonces yo creo que sí, las diferencias de a ti siempre se te da todo bien o este tipo de cosas, pues molestaban más. Entonces, mm, aún así yo nunca tuve problema en lo que es en socializar en sí, porque, porque me expreso bien, porque, ¿sabes? Sabía comunicar con la gente y tenía además, ya te digo, una manera, pues no sé cómo decirlo, que decir, yo nunca me he sentido que no me respetaban, no he sufrido ujú, bullying ni nada de esto, porque no, pues no sé, yo era asertiva y yo tenía, vamos, el respeto de mis compañeros y mis compañeras, pero sí que es verdad que a lo mejor no en todas las ocasiones no tenía la simpatía, ¿no? Entonces había, claro, pues a lo mejor, pues no lo sé, a lo mejor hubo ocasiones en las que a mí me hubiera gustado que el grupo general de la clase fuera un grupo unido y no lo era, pero ya no solo conmigo, era con otra gente, sí, ¿no? con otra Entonces, gente, es lo que te digo, había subgrupos y yo eso es algo que al día de hoy sigo llevando mal cuando veo esas dinámicas sociales, en donde sea, en los mm, colegios, no me gusta que se generen corrillos y subgrupos y tú estás al margen de este grupo, ya este hoy lo llamamos y mañana no lo llamamos. Me parece mm, algo muy feo, ¿no? Como si hubiera castas en los que unos son mejores que otros. Entonces, eso en distintas épocas ocurría y ya te digo, yo pues bueno, me relacionaba con mi grupo afín súper bien y luego con los demás pues cordialmente, sin más. Qué curioso porque justo estabas diciendo esto y bueno, ahora que he empezado a estudiar psicología, la asignatura de psicología social, justo el otro día estuve leyendo que la competitividad es muchísimo mayor entre grupos que entre individuos y que precisamente cuando se crean, ¿no? esos subgrupos, la competitividad es mucho mayor. Es Nada, que esto se es un hacen dato que... fuertes. Claro, pero Sí, es que tiene totalmente. bastante su lógica y se Porque el genera y por eso me sentido da, de pertenencia, claro. eso es por eso a mí me da también mucho miedo el arraigo a la etiqueta de altas capacidades y cosas así, porque Sí, creo que así es. nos separa y yo no es Sí, eso lo que quiero. O sea, yo cuando yo sí, se crea como busqué un mi ellos, etiqueta de alta nosotros. capacidad, claro, no era para sentirme distinto del resto, sino para... o sea, es que yo, vamos, mi idea es que es muchísimo más lo que nos une, o sea, que lo que nos separa. Claro, Entonces, humanos. y pienso que al final, totalmente, y pienso que el daño al final, o sea, al final siempre se sale más dañado cuanto más Sí, grupo cerrado hay. Y los grupos no son generosos entre ellos, ni compasivos, es esto es mío, lo otro es, no sé, si es que se ve en países, en guerras, en todo, entonces es algo que no me gusta y ya no me gustaba entonces y se veía, se ve en los patios sí, de los sí, colegios. sí, sí. Y bueno, la adolescencia, qué tal fue en tu caso Pues en la ese cambio, adolescencia, tanto a nivel social como académico? ahí sí que yo creo que es cuando más cambio noté. O primero que a mí me costó mucho desarrollarme físicamente, entonces estaba muy pequeña y la gente Mm, estaba muy mayor físicamente, intelectualmente no, pero claro, intelectualmente yo estaba ya con mis movidas que ya llevaba años pero claro, estaba chiquitita y, mm, y eso era un punto, ¿no? Porque claro, yo creo que, o por lo menos yo, en la parte de la adolescencia, pues me importaba mucho más lo social, ¿no? Me importaba mucho. Y como ya veía de ver todas las dinámicas en el colegio y tal,
pues dije, y en cambio lo académico, pues no tenía costumbre de estudiar, ni le tenía tampoco así como mucha, ¿no? Era como una cosa que es fácil, se va haciendo. Entonces, claro, para mí el foco estaba en lo social. Entonces, claro, tenía el hándicap de que me costó desarrollarme, estaba así pequeñaja. Luego me he cambiado a un instituto, eso me vino bien porque eran grupos nuevos, entonces ahí empecé mm, de cero. Empecé de cero, me hice buenos grupos, la verdad es que yo creo que en el instituto socialmente estuve mejor, lo recuerdo mejor todavía. Estaba totalmente, no sé, pasaba desapercibida y estaba contenta y mis amigas eran buenas amigas y divertidas y me lo pasaba muy bien. Sí que es verdad que, claro, poco a poco fui notando sin, que no era ya la alumna perfecta académicamente porque claro, va mm, ganando complejidad lo académico. claro, Entonces, pese a que lo llevaba bien, pues ya no brillaba tanto. Entonces, eso me generó ahí una cierta inseguridad, de decir, hostia, pues igual esta diferencia a lo mejor no estaba o no era. A lo mejor no tengo tanta facilidad y encima no tenía ninguna costumbre, o sea que no sabía claro, cómo se no tenías un estudiaba, hábito, que es lo que suele no, pasar en estos no casos. tenía ninguno. Entonces, yo no soy fracaso escolar ni mucho menos, pero no era el 10, ¿no? Ya en vez de ser sobresaliente, pues era notable. Y claro, y además en mi clase había gente muy buena, muy potente, con muy buenas notas. Entonces, claro, yo decía, pues no sé, Claro, ya no esta gente, destaco, ¿no? no lo sé, no sé ahora dónde ubicarme. Entonces me pasó un Claro, poco eso. Y eso lo arrastré, bueno, lo arrastré, fueron 2 años, porque es, no sé, final de la ESO, bachillerato sobre todo, pues cuando tuve que elegir la carrera, pues claro, no sabía tampoco qué hacer. claro. Y luego, no sab Sí, pero que cuando quizá a entré lo en la mejor carrera esa, también. sí, esa inseguridad a la hora de elegir carrera, ¿no? También venía un poco de ahí de ese cambio, ¿no? A lo mejor de estar Tenía, desubicada y decir, "Pues es que ahora no me ubico, ¿no? Del todo, porque yo era de dieces, pero ¿y si ahora no soy esa, ¿no? claro, tenía mucha facilidad en general, pero, y entonces sabía que no había como un área concreta al que orientarme, porque, y tampoco tenía una vocación específica, pero por otro lado, pues claro, era como, ay, mi facilidad ya no me sirve para dieces, a ver si me voy a meter en una cosa en la universidad y no voy a poder con ello, ¿no? Claro, Si ahora supiera lo que sé, no sobre mí, sino sobre la universidad mismo, o sea, las carreras se las saca prácticamente todo el mundo, casi cualquier tipo de carrera. Te esfuerzas más o te mm, esfuerzas menos, pero te la sacas, o sea, pero a mí me dio como un poco de miedo, según qué claro, carreras, ¿no? Las barajé, pero no sé, no sabía si estaban como a mi alcance o no, fíjate, para que veas. Entonces, sí, y venía un poco de eso, o sea, de esa falta de hábito y de saber que, no, oye, hay que esforzarse un poquito y si te esfuerzas tampoco demasiado, lo vas a sacar bastante bien. Pues, pues parecía que tenía que caer del cielo. Ese ya. es un poco. Y entonces, eso, decías que a la hora de elegir carrera y cuando entraste a la universidad, ¿cómo fue ese cambio? ¿Fue para mejor con respecto Mm. al instituto? Los primeros años sí, porque eran asignaturas como más duras, diría yo, Mm, y muy cuantitativas y no sé, a mí se me daban bastante bien. Entonces, hostia, vi que sí, que efectivamente dedicando no mucho esfuerzo estaba como más motivada y empecé a ver que pam, pam, pam se me daba muy bien y notaba esa facilidad que tenía, entonces eso me motivaba y sí, entonces los primeros años la verdad es que pasé de hecho de entrar pues de las últimas admitidas casi al grado, que no era un grado, era una licenciatura, ¿no? De estar sí, en la cola a ponerme, creo que me puse la tercera de la promoción. Y entonces, muy bien, pam, 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 así. Y además lo disfrutaba, porque es que no sé, se sí, me daba bien y me gustaba. Me gustaba el entenderlo. Entonces, esa parte intelectual, es, yo la disfruto mucho. Y nada, entonces esos años me fueron cambiando un poco la manera de ver que, como sentir que
podía con más de lo que yo me pensaba y que la mayoría de cosas estaban al alcance intelectual, con más o menos esfuerzo, y que a veces sí es verdad que tenía que ponerme y ponerme. Ya no hablo de asignaturas, sino del hecho de que empecé a investigar. Entonces, muy pronto, en el segundo de carrera, ya empecé a colaborar y ya no paré de investigar, y es, de hecho, en un instituto de matemática multidisciplinar, porque efectivamente a mí lo cuantitativo se veía que me gustaba y que se me daba bien. Y claro, ahí fui metiéndome en cosas que eran un reto intelectual y me fui dando cuenta, ¿no? De cómo eh, iba, pues no sé, intuyendo sensaciones de esto va por aquí, lo entiendo, hostia, y te hace el clic y lo entiendes y encuentras la solución y Sí, tal. Entonces, eso lo disfrutaba mucho, pero a la vez aprendí que no era un camino de tiene que ser ya, en un minuto, ¿no? Según claro, lo complicado que sea. Entonces, aprender a darle valor a eso, al decir, persiste, sigue. Entonces, claro, eso yo imagino que mucha gente lo aprende porque tiene que hacer ese machaque antes, en su infancia o en claro. lo que sea. Cuando el contenido para ti es mucho más sencillo, pues es que Mm, no notas todo ese trayecto intelectual de llega el contenido, no sé qué, lo asimilas, no, es pum, pum, pum. Y entonces lo tuve que ver más adelante, metiéndome en cosas más complejas que eran para mí un reto y me hacían salir de mi zona de confort, pero eso ya me marcó un antes y un después de cómo yo pues eso, afronto las cosas, ¿no? Las cosas intelectuales me refiero. mm. Y sí, y ya, claro, muy distinto. Además lo vi, noté la evolución y dije, hostia, ahora me siento no capaz de todo, pero sé que sí, que no sé, que de repente la cabeza te hace un clic, que hay que hacer este esfuerzo, que si no encuentro la solución por aquí, pues ya la buscaré por allá y la encuentro, y, ¿no? Entonces me gustó mucho. Y entonces también vi muy claramente, dije, hostia, a mí la investigación me gusta, me va el pelo, me quiero quedar en la universidad. Y el verlo claro pronto hizo pues que desarrollara mi carrera muy rápido, muy bien, muy Que pronto, sabía, ¿no? Muy claro. orientada. Y luego en alguna ocasión has comentado, ahora mismo no sé dónde, eh, bueno, en Instagram, ¿no? Supongo. No sé si en un post o en historias, ¿no? Que has comentado alguna vez la importancia que tuvo para ti, no sé si fue un profesor concreto, ¿no? Pero alguien que te motivara en esa carrera, ¿no? Pues yo creo que y por eso siempre apoyo Daciu, por eso me enfoco tanto en el tema de la mentoría, en los proyectos de innovación educativa y demás, porque yo creo que son oportunidades específicas, ¿no? Y entonces yo vi Sí, claramente que el que a mí, cuando yo misma aún no me acababa de ver, un profesor viera en mí un brillo y me propusiera y me dijera, estoy buscando un alumno especial. Y, para iniciarse en la investigación, para empezar a ponerse con esto. Y entonces yo recuerdo perfectamente el estar acojonada, ¿eh? O sea, quiero decirte, a mí me lo sí, dijo, claro, me lo dice un catedrático de matemáticas, y cuando yo había descartado matemáticas, bueno, la barajaba ahí, pero al final no la había cogido, ¿no? Y, y, claro, recuerdo decírselo a mis padres, decir, pero a ver si este hombre está flipado y se piensa que yo no tengo nada de matemáticas y es, no, tal. Y entonces mis padres me dijeron, bueno, a ver, y se lo dije a él mismo también, ¿no? Y él me dijo, yo sé lo que sabes, pero que no sabía, ¿no? Pero veo la, no sé, la capacidad que tienes de comprenderlo, de tal, no sé qué, y sí, y pienso que vas a dar bien el perfil. Entonces, claro, eso lo cambia todo. Si no pasa esa, totalmente. claro, si esa persona no solo no me abre el camino, sino que, que me hace ver que él ve la diferencia y que ve que yo, o sea, ve algo en mí de que yo puedo. Pues claro, eso te da confianza y dices, voy a fiarme del juicio de esa persona, porque tú no lo tienes, no te ves a ti tan claramente. Entonces, claro, cuando nadie te ve, pues es una Claro, putada. esa es la cosa. Claro, Sí, y a veces no te ven porque tú estás a otro rollo, que eso también es lo que sí, me pasaba a mí en el instituto. O sea, yo en el instituto estaba en lo social y es más, tampoco quería que se me viera demasiado. Entonces, pues eso, de notables y bien, pero un poquito así por alto, sí que pasando alguna vez, desapercibido. claro, una alumna, una buena alumna, porque además nunca ha dado problemas ni nada, claro, Mm, pero sí. Entonces, pero claro, es distinto. Cuando alguien te da la oportunidad y te ve, de repente tú, yo qué sé, no es que te crezcas, pero ganas confianza. Ganas claro, confianza y vas ganando y además estas personas, los mentores, te van presentando retos o te van guiando, te van orientando.
y encima te van orientando en los pasos yo ya le dije, yo quiero quedarme aquí, quiero ser profesora, quiero ser lo que eres tú. Y entonces, claro, ya, pues entonces hay que hacer esto, pues ahora hay que pedir esta beca, pues ahora hay que seguir investigando en esto, Claro, preséntate a este premio. Claro, no tiene nada que ver. Yo no hubiera, o sea, es que hubiera tardado más años porque no hubiera sabido cómo funcionaba. No, ¿quién te enseña a dónde o qué hay que hacer? Y entonces, claro, hubiera ido a lo mejor súper pasito a pasito, cuando una de las cosas buenas que tienen las personas con altas capacidades es que a veces pueden hacer los pasitos de tres en tres, totalmente, sí, sí. pero te lo tienen que decir, te tienen que decir, ahora viene este y este paso. Hostia, pues yo los voy a hacer ya los tres. Venga, pues vamos, ¿sabes? Entonces, Es claro, que yo yo creo lo que es, o veo, sea, es una de las cosas más importantes. es crucial, lo cambia todo, cambia. Sí, Entonces, yo por eso no tenía, ya te digo, ese duelo y esa sensación, porque me siento afortunada también de las oportunidades y del contexto que he tenido. Luego no lo he dicho, pero mi contexto familiar pues era muy bueno, mm, muy, muy bueno. Ya te digo, de hecho a mí pues eso no me identificaron, pero mira, en el cole pues había el grupo en el que o sea, el grupo, mi clase, era una clase con bastante buen nivel, así competitiva, que eso también generaba sus roces, ¿no? Pero por otro sí, lado, pues respeto. había un nivel de reto. Y no solo eso, es que yo en mi casa, mi padre es artista, me, me llevaba a todas partes e incluso faltaba a veces, pues yo qué sé, nos íbamos a Madrid, que es de donde es mi familia, y yo me llevaba, me decían qué es lo que se iba a dar en clase, yo me lo miraba allí por un poco y luego iba a museos, y iba a no sé qué, entonces, y estaba en las inauguraciones de las galerías de artes con los adultos, y o Ya, sea, me lo pasaba muy guay. Entonces, claro, yo he tenido cosas muy chulas que a mí me daban ya toda la juerga que necesitaba. Claro, pues en mi casa pues había eso, mucha inquietud, ¿no? Y se ha hablado de todo tipo de cosas o me han introducido en muchas cosas, incluso pues de la psicología, yo qué sé, ¿no? De intentar gestionar o regular tus emociones un poco, no sé. Entonces, claro, sí, hay como un contextos muy contexto diferentes. enriquecedor en todos los sentidos, ¿no? O sea, en el Sí, sentido, en lo emocional, en lo cultural también, que es muy importante. mucho. Entonces, claro, solo con eso ya tenía mucho a mi favor. Por eso yo a veces digo, no es que sea un caso de éxito, es que es un caso en el que han confluido muchos factores Sí. buenos. Y entonces, claro, a lo mejor Mm, había veces que lo social no era lo ideal, lo ideal. Bueno, pero luego llegaba a mi casa y estaba genial y sí que tenía mi claro, grupo de amigas y se venían a casa y mi casa es que era una fiesta, parecía la casa de, no sé, de Pipilastro, o sea, era brutal, nos dejaban jugar y hacer. Entonces, pues eso, no sé, es que esas cosas yo creo que marcan. Entonces yo me siento sí, totalmente. bastante, hago esa lectura, ¿no? Digo, a ver, tampoco es todo perfecto y yo tengo también, ya te digo, no sé, mis demonios internos, como todo el mundo. Claro, Claro, y mi personalidad y mis comeduras de cabeza y de tal, porque pues soy una persona emocional y soy una persona, pues eso, que le da el casco, porque tengo mucha cabeza para estar todo el día dándole. Pero para rumiar y dale, y dale, y dale. claro, claro, y para analizar, pues eso, pues analizar las situaciones sociales que se han dado, pues hay que ver esto, lo otro, ¿no? Claro, Y entonces, por eso yo creo que lo social para mí, pues también en ciertas épocas de mi vida pesaba, porque yo analizaba mucho la situación y la vivía, no sé, especialmente, ¿no? A lo mejor yo era, pues eso, una persona más sensible o menos, o lo que sea. Y, claro. pero vamos, al final me gusta quedarme un poco con el buen balance, de decir, Mm, yo considero que he tenido suerte en ciertos factores y luego eh, pues he tenido la valentía de algunas de las oportunidades cogerlas cuando tocaba eso y es. entonces me ha salido bien. Me podría haber salido bien de otra manera, ¿sabes? Es lo que te digo. Me Claro. podría haber ido a Estados Unidos y hacer otro rollo con otras aspiraciones y a lo mejor también estaría muy contenta. Pero bueno, Mm. ha sido así. Yo creo que has mencionado un montón de cosas importantes. Yo creo que en primer lugar, con respecto a lo de la universidad, yo creo que es muy importante eso, lo que te decía, el que alguien te vea, pero también, como has comentado tú, para que alguien te vea,
pues tú tienes que mostrarte, ¿no? Y a veces pues no puedes porque no te conoces, porque no te entiendes o porque no es el momento, ¿no? Como en tu caso, la adolescencia, ¿no? O sea, esa etapa de instituto en el que, bueno, pues tú pasabas desapercibida, estabas a otras cosas, entonces a lo mejor ahí, por mucho que alguien pudiera haberte visto, no habría, ¿no? O sea, que tienen que confluir como varias cosas en el mismo momento, es que alguien te vea y que tú estés en el momento de estar receptiva para que De alguien hecho, te vea y te para hago poder un hacer algo con inciso, eso. porque eso pasó. Luego yo Sí, voy rememorando y eso ocurrió. Hubo un profesor específico de una asignatura de química que sí que lo vio y me dijo, bueno, pues pasó una cosa concreta en un examen y yo hice un examen de muy raro, por no entrar en sí, detalles, sin estudiar, hice un examen muy raro, ¿no? Porque era, claro, no me sabía, pues yo qué sé, la tabla periódica no me sabía hablar, pero en cambio tenía toda la, como la filosofía de cómo funcionaban las claro. reacciones esas Y que veo que inorgánicas o lo había que algo fuera. ahí extraño, ¿no? Bueno, vio que había hecho un examen, le había resuelto como si fuera un examen de filosofía, el de química, no sé, una cosa muy rara. Y entonces me dijo esto no es normal. Me lo dijo, ¿eh? El hombre me lo dijo, me dijo, este examen no es normal, Paloma, tal, no sé cuántos, no sé qué. Y luego durante el curso me siguió buscando, pero yo es que no estaba por la No labor, estás. no era mi momento, yo no estaba para nada y de hecho no le hice Ostras, caso. De hecho el hombre me dijo un par de veces, me dijo, me gustaría ponerte el 10 a ti, porque veo que hay una cosa, pero es que no lo sacas. La demás gente está sacando sobresalientes y no voy a quitarles el sobresaliente a ellos y a ponértelo a ti porque intuyo que te lo mereces, no lo claro. estás sacando. Y entonces, pues eso, saqué un 8 creo que saqué, y ya está. Mm. Pero yo, es que, y mira que en el fondo me gustó, ¿eh? No sé, me reconfortó ver Claro, aún un que él pequeño viera brillito, algo, ¿no? que alguien Sí, aún veía algo, ¿no? Es como que no terminó de apagar toda la confianza en mí y tal, y por eso el año siguiente, que fue el de la universidad, pues yo creo que aún me quedaba algo de fuerza, pero, pero no me apeteció hacerle caso, vamos, no me apeteció esforzarme, no, no, de mm, verdad que no. sí. A mí me Entonces, pasó no, algo parecido, por eso justamente lo pensaba, ¿no? Porque yo pienso muchas veces en que muchas veces hay una intuición, ¿no? Por parte de los profesores, pero en ocasiones, ¿no? Esa falta de información, pues puede impedir, pues, que se dé una atención, ¿no? Específica, que luego eso también lo hablamos luego, ¿no? Pero depende del caso, ¿no? Que a veces es más necesario, otras menos. En mi caso sí que habría sido muy necesario porque había ahí una cosa emocional, pues, que había que gestionar, ¿no? Y me acuerdo de una profesora, ¿no? Que siempre me lo cuenta mi madre en mi tercero de la ESO, que yo estaba en plan siendo una malota, como dice mi madre, o fingiendo ser una malota, ¿no? Y había la profesora de matemáticas la tenía como súper confundida, ¿no? Porque ella decía, están los que sacan muy buenas notas, los que sacan malas notas, los del medio, y luego está Sandra, que no, que hay algo en ella, ¿no? Que no estoy entendiendo, porque claro. suspende, pero veo esa capacidad. Y ella le dijo a mi madre que, que, bueno, que ella me dedicaba a los recreos para que yo me quedase con ella y resolver dudas. Claro, yo estaba en plan, yo decía a mi madre literalmente, está flipada si se piensa que me voy a Me quedar voy a con quedar ella yo en los sola ahí en recreos, el ¿no? recreo dando la nota. Claro, como una pringada, efectivamente, ¿no? Claro. Entonces yo ahí pues no estaba receptiva, ¿no? Entonces eso es que es muy importante, muy importante. Y en esos casos, por ejemplo, es donde sí veo, ¿no? Esa necesidad eh, de que se vea el qué pasa ahí, ¿no? Que ahí está habiendo un bloqueo emocional, ¿no? Que tampoco es que no quiera dejarme ayudar, ¿no? Estaba siendo ahí, ¿no? Pero Y, no es fácil y creo que es verlo. muy importante, No, no es nada no es fácil. fácil verlo. Y por ejemplo, en mi caso, un poquito, más o menos, eh, podía estar pasando eso. Pero claro, una persona que no suspende ni nada, porque qué narices Claro, le va, ¿no? Es como, claro. va bien, claro, va bien. Va bien, pero por eso se dice cuando dicen no son fracaso escolar, pero no están rindiendo al máximo. No es para que Mm, rindan al máximo y explotemos su potencial, es porque eh, el hecho de que no tengan esa motivación para entregarse refleja algo. Falta de mm, confianza, falta de lo que sea, ¿no? De soporte, de vergüenza en lo social, yo qué sé, cualquier historia, y es sí, lo que habría que profundizar en ello. Eso es un poco la idea, el resumen. Pero claro, claro, luego los recursos son los que son y al final, pues uno efectivamente. está, claro, la mayoría de alumnos están ahí y cada uno igual habría que hacerles a ver qué les pasa, Sí, ¿sabes? a O todos, a sea, todos.
todos, porque cada persona tiene su movida en el momento que sea, tenga alta capacidad o no. Entonces, pues Claro. eso. Sí, sí. Yo creo que sí, o sea, en ese sentido, yo cuando pienso, ¿no? En estas profesoras, ¿no? Que intuían algo, digo, si esta hubiera sabido por lo menos qué son, ¿no? Las altas capacidades para que hubiera dicho, esto es lo que le pasa, ¿no? Eso raro que veo, que intuyo, porque yo sí que no era en el colegio no era de las que Sí, mejores de notas buenas sacaban, notas. nunca, nunca lo fui. Luego lo fui en la universidad, a mí me pasó, ¿no? Como al revés, como que luego en la universidad mejoré. Pero como que solo destaqué en lo que viene siendo infantil, ¿no? De que era súper rápida, tal, no sé qué, y luego ya, o sea, como que me estanqué muy, muy pronto, me estanqué muy Ya, pronto. ya. Entonces sí que siempre había algún profesor o alguna profesora, sobre todo me pasaba en matemáticas y música, ¿no? Eran como las ahí ¿Qué más se te más notaba, heavy. no? Eso es, eso es. En matemáticas se notaba como una incongruencia absoluta, porque yo no sacaba buenas notas en matemáticas y a veces suspendía, pero se intuía que había algo, ¿no? Porque era como a veces, ¿no? Si me dabas un empujoncito, el cambio era espectacular, ¿no? O sea, de esto de, y en otras asignaturas tipo historia, ¿no? Por ejemplo, pues un examen te saco un 2 pero luego te saco un 9, ¿no? Era como esa capacidad de, si hay un empujoncito, el cambio es muy bestia, ¿no? Entonces es como pasa algo, ¿no? Ahí. Entonces, yo sí que creo que por lo menos el tener la información de saber cómo se comportan, ¿no? A veces los alumnos con altas capacidades para poder decir, ah, es esto, ¿no? Esto Yo raro que creo, intuyo en este alumno. eso es verdad, yo creo, y además sí que en el fondo sí que se notan cosas, en lo que dices tú, esas incongruencias, Claro, se notan mucho con, claro, hay quien no quiere ni intervenir en clase, pero con las preguntas y cosas así en clase se nota mucho. Yo misma sí, con lo las recuerdo, intervenciones, aunque sean pocas. sí, y lo recuerdo, y Mm, recuerdo profesores que estoy segura de que también lo intuían así en el instituto y cosas así, ¿no? Porque recuerdo haber hecho preguntas, pues no sé, en física, en matemáticas, que los profesores como, hostia, qué pregunta, ¿no? Y, y les ha dado, y luego a lo mejor el examen, pues lo que dices tú, ser mucho más pobre, entregarme un examen, un profesor, y recuerdo perfectamente un profesor, el profe de matemáticas, entregarme el examen y decir, y aquí el examen de Paloma que no ha estudiado nada. ¿Sabes? Como que él mismo sabía, hostia, tú has hecho, o sea, o me dijo, o que no ha hecho ni un solo ejercicio en su casa, que era verdad, además. sí, Claro, porque, ¿por qué me lo decía? Porque, claro, él sabía que yo en clase me estaba enterando. Hacía las preguntas más tal de hostia, estoy enterando de qué va esto, lo estoy pillando, pero luego no practico nada en mi casa y cometo errores de mierda que en ya, matemáticas hacen que, ¿sabes? Y entonces, claro, eran como gambazos de, de no dedicarle un mínimo. Entonces, claro, pues esos son reflejos muy claros. Y en el fondo es lo mismo que te estaba pasando a ti. Tú mm, ves que ahí hay un algo, una facilidad, una cosa, sí, pero sí, luego sí. no se plasma en ningún rendimiento de tal, pues porque esa persona O se plasma pasa. puntualmente, ¿no? O puntualmente Claro, porque de repente aquí le ha dado la gana o lo que sea, claro, sí. claro. Y sí que es verdad que, claro, joder, se agradecería que cuando ves que ahí hay una persona que tiene donde rascar, pues que alguien intentara rascar. Eso es, sí. Esa es la, Y la cosa. acompañarlo, ¿no? También, o sea, que muchas veces, bueno, ya vamos a lo que viene siendo el tema porque tiene que ver con esto, ¿no? Que muchas veces tampoco es cuestión, ¿no? De una aceleración o de hacer algo, ¿no? A nivel curricular súper tal, sino de una atención, ¿no? De simplemente te vean y te den también esa confianza, ¿no? Y te ayuden un poco también a entenderte, ¿no? Que yo creo que aquí la cuestión de la etiqueta, ¿no? Que es al final ese entenderte, ¿no? Que hay gente que lo necesita más o menos, ¿no? Pero es un poco el también tú misma decir, ah, ¿qué es esto, ¿no? Lo que me pasa. Es esta la cosa rara, ¿no? Que yo percibo en mí, ¿no? Y desde fuera, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ese profesor que diga, anda, esta niña tal, ¿no? Que luego también aquí entra tema expectativas y tal, ¿no? Que también hay Sí, algunos casos en los que, bueno, la en los que etiqueta sale puede peor. generar como eso es. Pero sí que es verdad que ese por lo menos entender, ¿no? El saber qué es esto que hay aquí y lo que tú dices, ¿no? El poder pues rascar un poco y acompañar, ¿no? O sea, simplemente desde el
sé esta alumna por dónde tira, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues poder, porque bueno, otra cosa que quería comentar yo con Paloma en el episodio de hoy era una duda que tienen muchas familias, muchas madres que llegan a esto de las altas capacidades, ¿no? Con mucha culpa, mucho agobio de qué hago con esto ahora, tengo que hacer algo porque si no es tarde. eh, y es que yo lo que quería transmitir un poco, ¿no? Es que a lo mejor es un poco unpopular opinion, ¿no? Pero que a Total. veces no hay que hacer tanto. O sea, hay veces en las que, eh, o sea, no se hace nza, entre comillas, y sale bien, Es que ¿no? O sea, creo como, o sea, que lo fundamental que hay que hacer es algo más como de fondo. O sea, que eso es, la gente confunde lo apunto a robótica, lo apunto a no sé qué, como actividades puntuales. Bueno, a ver, primero una aclaración, porque esto levantan pollas, porque claro, hay gente que tiene mm, una situación mala, concretamente de una desatención, pero, o incluso una atención sí, mala, ¿vale? Que te han etiquetado al niño, pero es que en negativo, y el chiquillo o la chiquilla está sufriendo en su colegio, ¿vale? Entonces, ahí entran batallas que a veces llegan hasta batallas judiciales, lógicamente, en las que tú, pues bueno, tienes que pelear de la manera que creas conveniente y con las herramientas que creas, porque también hay gente que batalla de maneras diferentes. Hay quien lo sí, batalla en el mismo centro educativo, hay quien dice, mira, me voy de este centro educativo. En fin, hay muchas maneras de abordar los problemas y hay estrategias distintas y como no hay herramientas claras, ¿no? Pues bueno, cada uno decide. Entonces, pero al margen de esto, una, niños y niñas aparentemente normales, quiero decir, normales en cómo se encuentran en el colegio, ¿no? A veces están más contentos, otras veces menos, a veces están más motivados, otras menos, pero esto es algo que también se observa en los niños con y sin altas capacidades. Entonces, yo creo que, claro, uno de los agobios es que cuando a ti te dan la etiqueta de tu hijo o tu hija tiene alta capacidad intelectual, dices, ostras, esto requiere algo diferente. ¿Qué requiere diferente y qué tengo que hacer para, para atenderlo? ¿No? Entonces, ahí entra un claro. montón de susto y entran Sí, y además, sobre todo también por eso el bombardeo, ¿no? Que a veces hay de es que necesita claro, esto, y las familias hay como que mucha no saben a qué oferta, atenerse. Claro, claro, primero hay mucha oferta que crea, pero esto pasa con cualquier cosa, o sea, el mundo está lleno de sí, total. oferta y de que nos genera necesidades que no tenemos. Entonces, a veces te Efectivamente. confunden. Es como Mm, ahora todos los niños van a natación desde los 2 años. Chico, pues si no tienes ni piscina ni nada, igual no hace falta que empiece a nadar con 2 años tu hijo o tu hija, porque no tiene el potencial peligro de ahogarse en ningún sitio. ¿Vale? Entonces, claro. este ejemplo un poco absurdo, Sí, muy eh, bien. ¿vale? Pero eso que es real, me sirve también para lo otro. Claro, nos generan la duda de decir, si no le brindo este tipo de oportunidades de estos servicios que se ofertan y demás, estaré desatendiéndolo. Pues bueno, yo no digo que los servicios esos vayan a venir mal tampoco. A lo mejor hay gente que le viene muy bien, que le alivian o al niño le gusta la robótica o a la niña le gusta no sé qué y fantástico. Están ahí y está muy bien que esté la oferta, pero que no hagas uso de ella no quiere decir que lo estés haciendo peor. Ese es un poco mi Claro, mensaje. claro, esa es la Porque cosa, sí. yo creo que aquí lo que importa, esto sea, las personas, el camino es muy largo y es verdad que los primeros años también son muy importantes. Esos Sí, primeros años no hace falta que los niños vayan ni a robótica, ni a física cuántica, ni a nada. Los primeros años son de enraizar bien y entonces tú lo que necesitas es un contexto seguro, que tu familia cuando sales del cole y has retenido todo el día, tu familia te acoge con amor, con cariño, mm, te desfogas ahí y revientas, pero aún así te van orientando y te van guiando y te van ayudando a que aprendas a relacionarte con tus compañeros dentro de tu diferencia, ¿no? Dentro de que tú quieres darle más al casco, pues mira, esto no lo, a lo mejor, yo qué sé, ellos vienen con dudas, con cosas y saben que allí no las pueden hablar con sus compañeros. mm, Bueno, pues en casa desfogas, en casa hablas, en casa... Y entonces vas aprendiendo un poco a que, bueno, ahí, yo qué sé, te relacionas de distintas maneras en distintos entornos y esto es así. Y entonces yo creo que ese trabajo de base, de dar seguridad, de afianzar, es lo que hace que luego, pues a futuro, a muy largo plazo,
uno haga más un balance bueno o malo, porque que no quiere decir que las claro, familias no lo hagan bien. Creo que es eso, que es mantener un poco la calma y el sentido común, porque al sí. final todo el mundo enfrenta desafíos también en su socialización, académicos, ¿no? Todo tipo de retos. Y es eso, tener esa personalidad o ese carácter más sólido y es al final lo que te ayuda. Entonces no es tanto el dar y Mm. usar servicios y acompañamientos y no sé qué, que lo puedes necesitar puntualmente, pero que si no lo haces y te apoyas en tu red de entorno, por ejemplo, pues a lo mejor es Mm. suficiente. Eso es. Yo creo que eso es eso, el mensaje final más importante, el transmitir un poco esa calma, que hay cosas, ¿no?, más importantes, ¿no?, que un servicio como tal y que se puede valorar, ¿no? De todas las ofertas que hay, pues cuál necesito, también pues eso, hablarlo con el niño o la niña, ¿no? Y preguntarle pues qué quieres, te gustaría esto, te gustaría lo otro, qué se necesita en función del contexto, ¿no? O de las necesidades del niño en ese momento, pero sobre todo la cosa es, pues eso, como esa urgencia que se transmite siempre, ¿no? De hay que hacer algo ya, hay que hacer algo ya, porque si no es tarde, ¿no? Pues bueno, obviamente la infancia es muy importante, ¿no?, que se atienda, pero no se tiene por qué atender, ¿no?, desde una actividad específica o 27 actividades. Yo creo bueno, un poco lo que tú has dicho, que es ese trabajo también de fondo y el poder desde la calma valorar qué es lo que se necesita en cada caso. O incluso que no esté brillando ya, no quiere decir que haya perdido su oportunidad. Porque a lo Claro, mejor lo hace en la universidad o a lo mejor luego encuentra un trabajo que le motiva muchísimo y se monta, yo qué sé, lo que sea, y ahí es la pera. Y ese ha sido su momento, ¿no? Entonces claro, bueno, es todo intentar sostener ahí que no haya, claro, que no se viva un drama, porque si hay una eso situación es, ya dramática, pues eso es otro cantar. Pero mientras no la claro, haya, pues bueno. Pero esto, claro, esto entra como en conflicto y yo creo que es lo que la gente a veces no entiende. No es lo mismo el mensaje que yo ujú, dirija ahora, que nosotras estemos dirigiendo, como si le habláramos a una familia concreta, a una madre o a un padre, oye, tranquilo, tal, que el mensaje que tiene que transmitir de lucha, de reivindicación, eso las es, asociaciones, la divulgación, es que esto es otra historia. Es que eso es, una eso cosa no es. niega a la Sí, que otra, no es es que el mensaje, incompatible, claro, no es claro, incompatible. pero es como si la lucha feminista que tiene que existir no dejara que las mujeres viviéramos felices. Yo no estoy dispuesta a no sentirme feliz como mujer, incluso en el mundo que me ha tocado, aunque sea machista. Pues no sé, utilizaré mis herramientas para vivir mi vida lo más feliz posible en este contexto, porque intentaré, no sé, luchar para que el contexto cambie, pero yo no puedo cambiar todo el contexto. Entonces viene a ser un poco lo mismo. Tiene que haber una lucha colectiva, pero cada uno tiene que a nivel individual también tratar de vivir lo mejor posible la vida que le ha tocado. Entonces yo, vamos, lo veo bastante claro que no es incompatible. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ya que has mencionado el feminismo, vamos a comentar una de las cosas, ¿no?, que me faltaba de tu experiencia como adulta, que me la he saltado porque como justo este tema, ¿no?, venía a cuento de lo que íbamos a hablar antes. Pero bueno, hace poco, pues en Instagram estuve hablando un poco, ¿no? Hice un reel en el que hablaba de una ponencia sobre mujeres con altas capacidades en la que escuché un mensaje pues que me chirrió un poco, ¿no? Que decía de Sally Reis, ¿no? ¿Me dijiste que era? Sí, yo la vi en directo a ella. Y de Pues hecho era en esa Sally Reis ponencia que me decía, emocioné, pero ese mensaje me chocó. eso es, sí, sí. A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo la vi en diferido y bueno, el mensaje básicamente era que había que decirle a las niñas, ¿no?, que no se echasen novio pronto, que primero desarrollo mi carrera profesional y luego me echo novio, ¿no? Entonces esto a mí me chirrió mucho porque yo pensaba, jolín, no hay
por qué tenemos que decidir, ¿no? Entre una cosa y la otra, ¿no? Esto es un poco igual que a veces la dicotomía, ¿no? que se genera con el tema de la socialización, creo que tiene también un poco relación, ¿no? con esto, con que parece que si a lo mejor te quieres desarrollar, ¿no? profesionalmente o académicamente, pues las amistades quedan más de lado y si te centras y pones el foco en la socialización, en caer bien a la gente, en tener muchos amigos, estar en no sé qué, lo otro queda de lado, ¿no? Cuando ambas cosas, ¿no? son compatibles en un equilibrio. Entonces me interesaba en este sentido mucho compartir tu experiencia personal, ¿no? Que tú fuiste madre muy joven y has seguido desarrollando tu carrera. A ver, no es fácil, o sea, yo entiendo que sí que es verdad que si quieres alcanzar ciertos estándares, yo hay posiciones, por decirlo de alguna manera, a lo mejor a las que he renunciado, como decía antes. He Claro. renunciado a hipotéticos escenarios en los que me hubiera ido a no sé dónde internacional a intentar, yo qué sé, ¿no? Pues a eso he renunciado, lógicamente, porque una vez tú vas haciendo tu camino y tienes que ir tomando decisiones. Pero, pero claro, me pareció muy fuerte la frase esa que era, si no las dejéis tener novio o algo así, era muy prácticamente lo que decía, para que no sean madres, ¿no? Y para que no, porque el momento en el que les cambia el chip, ya no se van a dedicar plenamente a eso, ¿no? Entonces, y esto lo hilo con que sé que tú querías que sacara en la teoría que he publicado yo sobre alta capacidad Mm, intelectual, una de las motivaciones prácticamente de esa teoría es que yo digo que hay tres dimensiones en las que el potencial de talento se puede manifestar y que las tres son igualmente válidas y que unas son las de los dominios y las que tenemos asociadas al éxito y ujú, que tú puedes manifestar un potencial intelectual en cómo lo pones en práctica en vivir una vida equilibrada o en cómo crías a tus hijos o en cómo cuidas de tu familia o en cómo lo que sea, ¿no? Entonces, claro, que es como una visión muy capitalista del talento el pensar que se sí, está perdiendo si la mujer no lo puede explotar. Es verdad que como mujer pues enfrentas barreras. Yo tenía muy claro que quería tener hijos. A mí los niños me encantan y es que nací madre casi, por decirlo de alguna manera. O sea, sí, yo desde que era súper pequeña iba con una muñeca aquí y allá y bueno, es que me encantaba. Entonces sí, yo tuve mi primer hijo, que tampoco es, a ver, para otra época tampoco hubiera sido tan joven, 26 años, no, casi, pero es joven ahora, ¿no? Pero fíjate que mm, yo ya tenía mi primer doctorado y todo, porque fui muy rápida. Pero fui muy rápida por eso también, porque sabía que me quería casar y que quería tener mis hijos y qué tal. sí, Y entonces yo dije, venga, pum, 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 ¿qué hay que hacer? Y entonces me fui organizando y haciéndolo. Y, y claro, también es verdad que pues con un compañero de vida que, que me cedió a mí pues también parte de sus años, ¿no? Porque concretamente claro, nosotros, pues eso es lo que en este caso lo posibilitó, porque él, pues podemos decir que antepuso durante unos años que yo pudiera avanzar en mi carrera profesional y ahora pues a lo mejor hemos cambiado un poco las tornas, porque bueno, pues esto es un toma y daca, ¿no? claro. Y lo vamos hablando y lo vamos modulando, pues por eso, poniéndonos de acuerdo. Entonces yo creo que es posible y yo creo que no hay por qué renunciar a nada y pienso que eh, es, a ver, al final nunca sabes la satisfacción que te hubiera producido tomar el otro camino, el que no tiene Ujú, hijos nunca va a conocer la satisfacción o lo que ha dejado de ganar en su vida por no tener sus hijos y, y bueno, no es fácil, ¿no? Decidirse, pero si crees que es algo importante para ti, pues yo qué sé, al final la vida es una y hay cosas que sí que tienen una edad, ¿no? No podemos, bueno, ahora puedes sí, retrasar un poco la totalmente. maternidad, pero tiene un límite. Y a lo mejor lo intelectual, pues no llegas a la misma cumbre, pero pues puedes desarrollarlo de una manera más o menos satisfactoria en un equilibrio que te parece suficiente. Y yo me he intentado conformar con eso. O sea, yo tengo que decir que yo lo pienso a veces, ¿no? Y pienso, o sea, Claro, no tengo duelo, pero sí que pienso eso, ¿no? Pienso, jolín, pues si a lo mejor hubiera hecho esto, no sé qué, pues estaría en otra situación o podría llegar a tal. O hay muchas cosas que yo quiero hacer que ahora mismo no me dan tiempo. Tengo claro, un libro empezado que no hay manera y tengo muchísimas cosas que no me da tiempo, pero pues porque reparto mi tiempo y elijo y mis hijos también son una cosa que a mí pues
me encanta, ¿no? De lo más bonito que tengo en mi Claro, vida, así que qué esa bonito. es un poco la visión. Sí, yo creo que al final eso, la visión es un poco que bueno, o sea, luego pues hay gente que, o sea, hay mujeres que tienen circunstancias más complicadas, que no tienen una pareja que les acompañe en ese sentido, pero creo que la visión, ¿no?, que se tiene que transmitir es que pueden darse, ¿no?, que no debería ser incompatible, aunque muchas veces lo sea, ¿no?, por las circunstancias, por el contexto en el que vivimos, ¿no? Pero que que no se venda, ¿no?, el mensaje de que si quieres desarrollar tu carrera tienes que renunciar, ¿no?, al otro, que siempre se puede intentar, ¿no?, aunque sea complicado, aunque ese desarrollo profesional pues vaya a ser, ¿no?, más no vayas a llegar tan lejos, pero bueno, realmente, ¿qué es lo que quieres tú, no? ¿Quieres llegar muy lejos o quieres poder llegar a un sitio, ¿no?, más o menos aceptable y poder compatibilizar tu desarrollo profesional eh, con la maternidad, ¿no? Yo creo que ahí eh, pues eso, o sea, que lo que más importante me parece transmitir es eso, o sea, que podéis echaros novio, ¿no? Que, no sé, que las mujeres podemos desarrollar nuestra carrera y a la vez tener una familia como han hecho los hombres siempre, ¿no? Que tenemos que poder tener esa posibilidad, ¿no? Sobre todo que se venda el mensaje de que se puede, a pesar de, como digo, vivimos en un contexto en el que las circunstancias pues son más complejas para nosotras en ese sentido, pero bueno, que se puede y se A debería ver, poder. Es un poco, el, aquí al final sale el ideario feminista, que es que, claro, los hombres no se plantean directamente estas disyuntivas. Eso es lo que manda a narices. O sea, quiero pues decirte, eso, claro, esa es una de las cosas básicas. Al final, como mujer, tú te lo planteas y, a ver, hay hombres que también se lo plantean, ¿no? No quiero tener hijos aún o tal, o lo que sea. Pero para nosotras la disyuntiva es más dura. Y mm, bueno, yo creo que al final también hemos sido engañados, de cierta manera, en lo que es el éxito y a veces en la sí, vida luego te llega una situación de estas que te imaginabas cuando consiga esto y cuando el esto llega no dura muy poquito no la es para satisfacción tanto, que te da el logro. Es mucho más el camino, el tal. Entonces yo la verdad es que con los años claro, digo, pero si luego a veces he conseguido no sé qué cosa hay, y sí, luego lo rememoras y no sé qué, pero es como cuando te vas de viaje y haces fotos para mirar las fotos en vez de estar disfrutando del viaje. claro, sí. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Y entonces, pues oye, ves haciendo también. ¿Estás a gusto ahora y quieres echarte novio? Pues yo qué sé, pues échatelo. Claro, Vive tu vida. Sí, sí. eso es. Bueno, y ya para terminar, me gustaría que nos contases un poco sobre tu modelo teórico, porque me parece muy interesante. Luego en la descripción pondré dónde podéis conseguirlo, ¿no? Que creo que lo estás preparando para que esté en español, pero de momento está en inglés. Ese teórico libro, pero ya veremos si lo consigo o qué. De momento sí, Mm, es un artículo científico en inglés. Lo que pasa es que, bueno, voy a intentar también preparar algún contenido de divulgación mm, que lo explique un poco, ¿no? Lo voy a explicar súper breve porque es súper complicado, ¿no? sí, Pero al final es lo que decía, el modelo al final lo que viene a decir es el modelo se nutre de muchas otras teorías, sobre todo las multidimensionales y evolutivas, que hablan de que el potencial es algo que se transforma en talento de una manera que evoluciona, siempre naces con una semillita, ¿no? Y el cómo crezca o no, pues depende de muchos factores. Entonces eso se mantiene en mi modelo. Lo único que yo digo es que la, aquí la semillita no solo se convierte en árbol, ¿no? Sino que hay como claro, distintas cosas o podrías mirar desde distintas perspectivas ese árbol, ¿no? Lo que aporta el árbol al bien común, porque es árbol frutal o no, lo que el árbol como de especial es él en cuanto a, pues eso, que aporte al avance del conocimiento, la técnica, el arte, las profesiones, y luego el cómo ese propio potencial suyo pues le permite a la persona desarrollar una vida en equilibrio, podríamos decir, ¿no? Entonces, porque tú tienes un potencial y el potencial al final cognitivo es el que guía tus decisiones, cómo tú te regulas, incluso tú vives tus emociones
pero todo esto luego pasa por el tamiz intelectual y vas Mm. generando, ¿no? Estrategias, respuestas, algunas son automatizadas, otras no, y incluso tienes que ir cortando donde tengas que cortar si quieres evolucionar a mejor. Entonces, ese potencial también puede verse en eso. Es validar que todas las manifestaciones del potencial son igualmente válidas. ¿No? Es reforzar esa idea y luego hay dentro del modelo muchas más cosas, pero que creo que ahora mismo es para dar pinceladas que inducen a error, quizá mejor me lo ahorro. Bueno, yo creo que así ha estado muy bien la explicación. Ya volverás para contarnos un poco más. Y luego, aparte, quería mencionar también que hace poco salió un libro sobre investigación en altas capacidades, que hay un capítulo en el que habías colaborado tú y quería compartirlo, que también lo voy a poner en la descripción. Ese sí que está en castellano. Y el capítulo es sobre percepción del profesorado y alumnado DACIUS sobre las altas capacidades intelectuales en el contexto universitario. Pues si quieres también breve resumen un poco de qué va para animar Es, a la gente a que es lea bastante investigaciones interesantes. Es bonito porque precisamente lo que se hace es, se les pasó un cuestionario tanto al profesorado como al alumnado que iba a participar en esa primera edición y entonces para ver su percepción, ¿no? Distinguiendo además entre si estaban o no estaban identificados al alumnado y cuestiones así y entonces pues se ven diferencias curiosas, la verdad, en el tema de la identificación y no identificación y luego, claro, hay que tener en cuenta que el profesorado que participa en DACIU pues ya tiene una ligera sensibilidad hacia Claro, ese alumnado, claro. Tengo que decir que estoy trabajando en otra investigación que a ver si cuando salga ya os la cuento, con Tania Pasarín, de Soy Maestra, y entonces ya ahí medimos las actitudes del profesorado en torno, pero tanto ya si están sensibilizados o no están sensibilizados, ¿no? A ver qué se ahí, mueve en el panorama español. Porque claro, hay mucho de primaria, secundaria, pero en la universidad parece que se pierde la pista de este sí, tema. totalmente. Bueno, pues muchas gracias, Paloma, por compartir tu experiencia, por todo lo que nos has aportado. Y vamos con la pregunta final, que aunque ya la respondiste, pero siempre me gusta terminar con ella. ¿Qué es lo mejor de ser una mente caótica? Pues creo que recuerdo, de hecho, volví a pensarla como por mi cuenta y pensé, digo, es la misma respuesta, creo. A mí lo que más me gusta es la satisfacción que siento de mi parte intelectual. Yo me lo paso bomba, pensando, maquinando, leyendo y que se me hace la luz de un concepto, de un tema tal. De hecho, a veces le digo a mi marido, ostras, esto no sé qué, y me hace gracia porque me mira y me dice, ¿cómo te gusta? ¿Eh? Y digo, sí, digo, es que me lo paso, me divierto, es que es brutal. Y esto, pues no sé si todo el mundo disfruta tanto con ese flow intelectual. Desde luego yo, Mm, ya te digo, a mí me llena increíblemente. Yo puedo estar sola con eso y es increíble la sí. satisfacción que siento. Sí, esos, a veces esos momentos, ¿no? De cuando estás leyendo algo, bueno, yo ahora estoy fascinada con la psicología social, o sea, es que estoy que, o sea, cada cosa que leo digo, es que quiero hacer un vídeo de YouTube de esto y no tengo tiempo material para escribir todos los guiones que me apetecería, digo, porque claro, esto lo relaciono con esto es súper Claro. interesante porque no sé qué, ¿no? Y para mí, como tú dices, esos momentos, ¿no? De fascinación, es que se me pone hasta la piel de gallina, ¿sabes? Esa Sí, sí, sí. sensación de ¡guau! Es, es plenitud. Sí, 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 sí. Es que sí, llena, es totalmente. increíble. Eso es precioso. Yo Totalmente. creo que es lo que hay que hacer valer de esto. De decir, joder, Sí, tienes sí, ahí un extra de disfrute. total, total. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Paloma. Te esperamos en otro episodio más adelante y bueno, y todos los que quieras venir. Y nada, muchas gracias a las mentes caóticas que nos estáis escuchando. Espero que os haya gustado. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo a todos.